Pues seguimos estudiando las Escrituras, queridos hermanos, y ese canto, a veces los cantamos, pero los cantamos sin el entendimiento de quiero trabajar para la viña del Señor. Hoy quiero hablar de las mujeres. No tengo nada en particular, hermano y hermana, no se vayan a preocupar. Tiene como título Mujeres trabajando para Dios. Mujeres trabajando para Dios. Vamos a buscar allí en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 20. Vamos a leerlo hasta el 22 y dice así. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Desde ese entonces ha existido, ¿verdad?, infinidad de hombres y mujeres, ¿verdad?, que vemos en la Escritura, que enseñan, historias bíblicas que nos enseñan de algunas mujeres que fueron ayuda para sus maridos. Eva es el ejemplo más claro de los problemas que puede traer una mujer que no se somete a la voluntad de Dios. Ella pecó y convenció a Adán a hacerlo. Hoy, hermanos y hermanas, veremos mujeres ejemplares, como decía, que fueron ayuda no solo para sus esposos, sino para el pueblo de Dios y por lo tanto para Dios. Mujeres cuyo amor por Dios era tan grande que sirvieron a Dios con sus propias vidas, con su tiempo y con sus bienes. Estas mujeres pueden venir a ser ejemplo para nosotros hoy en día, tanto como para la mujer y tanto como para el hombre, para descubrir los talentos, ¿verdad?, y ponerlos a disposición de Dios. En el Antiguo Pacto hay varias mujeres que se destacan por su valentía y disposición de honrar a Dios. Vemos el ejemplo de Rahab. Cuando el pueblo de Israel estaba por pasar el Jordán, ¿verdad?, para conquistar la tierra que Dios le había prometido, Josué envió 2 espías para reconocer la tierra que habían de tomar. Esto le permitiría a Josué saber cómo debería atacar y lo que debería hacer. Esta mujer Rahab, esta mujer valiente, arriesgó su vida a favor del pueblo de Dios. Y lo vemos allí en Josué. Vamos a buscar Josué en el capítulo 2. Josué capítulo 2. Vamos a leerlo, el capítulo 2 del primer versículo. Dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndole: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y pasaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra.
Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Versículo 6. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Versículo 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Dice allí, de los hijos de esta mujer vino Jesús. También vemos el ejemplo de Esther. Esther era una mujer judía, fue hecha reina durante el cautiverio del pueblo judío, y durante ese tiempo se dio decretos para que fueran asesinados los judíos. Pero ella, a costa de su vida, logró salvar al pueblo de Dios. Prestó su servicio al pueblo de Dios y a Dios. Busquemos a Esther. Vayamos a Esther. Esther capítulo 4. Vamos a leer del versículo 5. Dice, entonces Esther llamó a Atad, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atad a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atad y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atad que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las primicias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a aquel a quien el rey entendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Vemos claramente el servicio de Esther. Dice versículo 13: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no piensen que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el rey al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis entre día, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco,
que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Gran servicio de esa gran mujer, Esther. Entonces, hermanos, Dios usó a esa valiente mujer que no le importó su vida, ¿verdad? Y libró al pueblo judío, dice aquí, de ser asesinado. El rey, hermano, hizo otro decreto permitiéndoles a los judíos defenderse, y así lo hicieron. Él lo dice aquí mismo en el libro de Esther, en el capítulo 9. Vayamos en el capítulo 9. Capítulo 9, verso 1 y 2 dice: en el mes de undécimo, que es el mes de Adar, a los 3 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Versículo 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Vemos claramente, hermano, ese gran trabajo que hizo Esther. Vemos también mujeres en la vida de Jesús. También el mismo Jesús dijo que él no tenía dónde resguardar su cabeza. Él no tenía propiedades, pero durante su estadía en la tierra siempre tuvo donde dormir, siempre donde comer. La Biblia nos enseña que en la vida de Jesús hubo mujeres que le servían, lo ayudaban. Estas mujeres apoyaron a Jesús y a muchos apóstoles, a los apóstoles que existieron. Estas mujeres apoyaban a Jesús, y por lo tanto, apoyando a Jesús y a los apóstoles, sirvieron a Jesús. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Capítulo 8, versos 1 al 3 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, y intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Vemos claramente mujeres ejemplares. Estas mujeres pusieron a disposición de Jesús, dice aquí, sus casas, su dinero, alimento y su tiempo para servir a Jesús y todo aquello que necesitaran y que ellas pudieran suministrárselo, ¿verdad? Mateo capítulo 27. En Mateo capítulo 27. Versículo 55. Dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. Sirviéndole, dice. Estaban desde Galilea, dice que estaban ¿qué? Sirviéndole. Versículo 56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Desde el inicio, hermano, desde el inicio vemos claramente del servicio, ¿verdad?, de Jesús en la tierra, con estas mujeres sirviéndole hasta su muerte. La Biblia menciona a Marta y a María, hermanas de Lázaro,
¿verdad? También sirvieron a Jesús, y María fue quien ungió a Jesús con un costosísimo perfume. Un perfume de nardo. Juan, vamos a buscar en Juan. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo 1. Vamos a leerlo hasta el 3. Dice: 6 días antes de las Pascuas, antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Yo me imagino ese perfume en ese tiempo, quien tuviera un perfume de eso, hermano, eso era mucho dinero. Como hoy en día me he dado cuenta que existen algunas fragancias, tanto como de mujer y hombre, que son costosísimas. Imagínense en ese tiempo que no había tanta tecnología como ahora, era más valioso. Dice, de mucho precio, dice, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Qué gran servicio hizo esa mujer. Entonces, estas mujeres usaron sus talentos, sus recursos, su tiempo para servir a Dios, y haciendo esto, ellos sabían que estaban sirviendo a Dios. Vemos también mujeres en la iglesia. Mujeres en la iglesia. Las mujeres en la iglesia han sido de gran ayuda. También ha habido muchos malos ejemplos, pero siempre habrá algunas hermanas que destacarán por su servicio y amor a Dios. Cuando uno ayuda a los santos, a los hijos de Dios, estamos sirviendo a Dios. En un tema que estuve aquí también exponiendo, decía que cuando servimos a un hijo de Dios, estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a Dios directamente, orando, visitando, compartiendo, llamando, dando palabras bíblicas, ayudando a algún hermano o hermana. Estamos usando nuestros talentos y estamos sirviendo en la iglesia. Tenemos muchos ejemplos para aprender y para imitarlos. Vemos los ejemplos de aquí, de estas mujeres que sirvieron con tanto fervor, porque sabían principalmente, tenían el entendimiento que sirviendo a los hijos de Dios y sirviendo a Jesús, estaban sirviendo a Dios. Lo que podemos estar seguros es que hubo mujeres que trabajaban y apoyaban en la iglesia, y muchas trabajan, son dignos de imitar. Romanos capítulo 16. Vamos a ver aquí. Romanos capítulo 16, versículo 6. Dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y allí mismo también en el versículo 12 dice: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. En estos ejemplos
No nos especifica en qué trabajaron, pero dice trabajaron mucho en el Señor. Ayudaban en la evangelización y en la enseñanza. Pablo reconoce hermanas que lo apoyaron en su trabajo de evangelización en Filipenses. Busquemos allí en Filipenses capítulo 4, versículo 2. Dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos. Grandes ejemplos que vemos aquí. En Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Versículo 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Las mujeres tienen mandamiento de enseñar a las más jóvenes. En Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, versículo 3 al 5 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, estudiando, leyendo estos textos claramente, que vemos que estas mujeres ayudaban con sus recursos, eran hospedadoras, y una de las cualidades de las mujeres piadosas, que han sido temerosas de Dios a través de los siglos, mis queridos hermanos y hermanas, han sido muchas mujeres que también vemos hoy en día, generosas, serviciales y hospedadoras. Servir a un santo que está trabajando para la obra, hospedarlo en la casa y atenderlo con mucho amor, es una cualidad de las mujeres cristianas. Hebreos capítulo 13. Busquemos en Hebreos capítulo 13. Capítulo 13, versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Vayámonos nuevamente a Romanos. En el capítulo 16. Vamos a leer del 3, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío,
que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y allí habla también, saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Vemos, claro, el ejemplo de Priscila y siempre leemos constantemente ese ejemplo de Priscila y Aquila. Y no solo evangelizaban, sino que prestaban su casa para que la iglesia se reuniera. Vemos también a Ninfa en Colosas, también prestaba su casa para la iglesia, Colosenses. Vamos a buscar en Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Entonces, hermanos, y hay más ejemplos. Dorcas, ¿verdad? Dorcas era una hermana llena de buenas obras. Su trabajo y sus recursos los usaba para ayudar a las viudas de la iglesia. En Hechos 9:36 vemos ese ejemplo. En Hechos capítulo 9 del 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Hermano, es maravilloso ver estos grandes ejemplos, importantes ejemplos para que nosotros hoy en día apliquemos. Mujeres servidoras, no solamente en la iglesia, sino que servían a todos. Como conclusión, hermano, en la iglesia se requiere mucha ayuda. Mucha ayuda para servirnos los unos a los otros. Las mujeres tienen grandes oportunidades para usar sus talentos. Pero nunca olviden, la palabra clave es servir, ayudar, apoyar en la evangelización, en la enseñanza de unas con otras, a los niños, en la hospitalidad, ayuda a la iglesia en lo que requiere para funcionar, apoyar a los hermanos en sus necesidades, no solo con las ofrendas, sino con su presencia, con su tiempo. Para ir concluyendo, vamos a concluir con algunos pasajes en Primera de Corintios, capítulo 15. Capítulo 5, versículo 58, dice, así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Hebreos capítulo 13,
versículo 16. Dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal el sacrificio se agrada a Dios. También allí en el mismo libro de Hebreos, capítulo 6. Versículo 10 al 12. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12. A fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué gran ejemplo, qué gran ejemplo para nosotros hoy en día también. Y le doy gracias a Dios, hermanos, particularmente a cada uno de ustedes, tanto como hermanos y hermanas, que están siendo buen ejemplo para mí, para mi esposa y para mi hija. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Este es el mensaje que quise compartir en este día. Gracias, mis queridos hermanos. Que Dios nos ayude. Gracias le damos a Dios primeramente por esa oportunidad que nos brinda de poder escuchar la exhortación de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es muy edificante para cada uno de nosotros, cada día más ponerla en práctica para que el Señor nos siga ayudando, cada día más haciendo conforme dice ella. Gracias le damos a Dios primeramente y a nuestro hermano John, que hoy pues nos trajo ese mensaje para ponerlo en práctica cada día más. Sabemos que son mensajes bíblicos, los cuales pues, nos enseñan a cada uno de nosotros ponerlo en práctica. Entonemos un himno, hermano, para que luego estemos orando, terminando el servicio, dejando pues todas las cosas que hemos realizado en manos de nuestro Señor Jesús. Himno número 90 de los signarios, para que todos juntos podemos entonar cantándole a Él. Himno número 90 de los signarios, cuando andemos con Dios. Desde ya nosotros andamos en el camino de Él y por eso debemos obedecer, cada día más obedecer las cosas de Él. Muy importante, obedecer. Himno número 90, cantemos todos juntos, mi querido hermano. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey, y con Él reinaremos allá.
debemos obedecer. Y si nosotros pues obedecemos, pues estamos haciendo algo que a Dios le agrada. Entonces es mi motivación de cada uno de nosotros poder obedecer las cosas de nuestro Señor Jesús. Vamos a estar orando, dándole inicio a la oración para que el Señor nos ayude cada día más, dejando todo en sus manos. Gracias a Dios por esa oportunidad que nos brindó a cada uno de nosotros poder cumplir con los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Oremos. Padre bendito, Señor bueno, Señor misericordioso, Señor que todo lo ve, que todo lo puede, seguimos ante tu divina presencia, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes, que tú nos des fuerza, fortaleza cada día más, Señor, para seguir